favor, pónganse de pie. Leemos estos 8 versículos del capítulo 15 del Evangelio de Juan. Leemos todos juntos. Dice así: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo quitará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arde. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Oramos, Señor. Gracias te damos en este día, Padre Celestial, por darnos la dicha de meditar tu palabra. Te ruego que nos guíes en este tiempo, tu Espíritu Santo sea con nosotros y esta palabra sea de edificación para mis hermanos. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse aquí. Bueno, hemos estado viendo lo que dice Jesús acerca de Él mismo, quién es, qué hace, quién es para nosotros. Y ya vimos que Él es el camino, que Él es la verdad, Él es la persona indicada, única, que da seguridad para ser salvos, seguridad para tener paz, seguridad para estar en Dios, para estar en Cristo Jesús. Y entonces el Señor sigue usando, anteriormente usó figuras y aquí va a presentar otra figura, una serie de metáforas en donde Él así se identifica, se describe como la vid verdadera y nosotros los pámpanos. Entonces, hermanos, fíjense bien lo que tenemos aquí, mis hermanos, en esta parte. Empieza así el pasaje, pero la parte central de este pasaje, de este párrafo, de estos 8 versículos, es permanecer en Cristo para producir frutos. ¿Usted quiere producir frutos espirituales, frutos de Dios? La recomendación es permanecer en Cristo. Ahora, aquí el Señor explica, diciendo en el versículo 1, yo soy la vid verdadera. Para entender esto, hermanos, allá en Isaías, voy a leer Isaías capítulo 5. El Señor Jesús habla refiriéndose como la vid verdadera. Eso nos da a entender que hay otra vid. Él es la cepa verdadera. Y entonces aquí en Isaías nos explica quién es la otra vid. Voy a leer estos 7 versículos que tenemos aquí. Dice así: ahora cantaré por mi pueblo amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil.
la había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre, y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo, esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Entonces, el Señor Jesús, cuando habla diciendo, yo soy la vid verdadera, hay otra viña. Y esa viña es Israel. Los planes de Dios para Israel, me estaba acordando del salmo que leímos, creo que es el Salmo 83, ese salmo a donde dice, bienaventurado la nación que teme a Jehová. Y la nación que conoce a Jehová, pues es Israel. Y ya en Apocalipsis se menciona que se juntará, se unirá, se acercarán todas las naciones que temen a Jehová. Y hablando de las iglesias que están por todo el mundo, las iglesias locales van a llegar a ser, las naciones van a llegar a ser uno, para humillarse, para doblarse, hacer reverencia ante el Cordero. Hace muchos años estuve en un curso que se le dio por nombre Clínica de Evangelismo, y en esa ocasión nos pasaron un video ahí a donde estaban reunidas 220 naciones, y cada presidente o cada embajador representaba a su país con su bandera, y empezaron ellos a pasar, y allí en medio, en el centro, estaba una bandera, la bandera cristiana. Y entonces todos hicieron, conforme fueron pasando, hicieron un círculo, y finalmente todos los embajadores que llevaban su bandera representando a su país se inclinaron a la bandera cristiana como símbolo, dando honor a Cristo. Y eso es lo que va a pasar. Por eso es bienaventurado la nación que teme a Jehová. Y después, de una manera singular, el salmista también dice, bienaventurado el varón que teme a Jehová. Su descendencia será poderosa, dicen los salmos. Bueno, entonces, el plan de Dios de nombre, de poder, de autoridad, de gloria, todo se lo dio a Israel. Y tenía Israel la encomienda como nación de Dios de llevar el nombre de Dios, del Omnipotente, a todo el mundo. Que todo el mundo conociera a Dios Todopoderoso, a Jehová de los ejércitos como el Creador, a Jesucristo, el Espíritu Santo, como el Rey de Reyes. Pero Israel no llevó a cabo ese propósito.
Y conocemos la historia de Israel. Sin embargo, con toda esa historia, Dios sigue con sus planes en la nación de Israel. Bueno, viendo este pasaje, entonces Jesús, hablando de la viña, Él se refiere entonces de esta manera, diciendo: yo soy la vid verdadera. Yo soy la vid. Toda la esperanza, toda la confianza, el mensaje de salvación, el mensaje del nombre de Dios estaba dada a Israel para las naciones. Como vid, pero no se llevó a cabo aquí. Israel falló. Y entonces Jesús dice aquí: yo soy la vid verdadera, en quien se puede confiar, donde usted puede poner su esperanza, que todo aquel que ha creído realmente tiene la vida de Dios, realmente ha sido transformado. Esta es una figura que usa Jesús. No es como Israel, que falló, que no cumplió, que trocó la ley de Dios, quebrantó la ley de Dios y se fue tras dioses paganos. Pero Jesús aquí es el Señor de señores. Añade diciendo Jesús aquí en este versículo: y mi Padre es el labrador. Mi Padre es el labrador. Dice Jesús: yo soy la vid en donde tú puedes confiar. El mensaje verdadero, el evangelio de vida. Y mi Padre es el labrador. Y está usando esta figura del labrador, del que cultiva, del que trabaja la tierra. Y esto se refiere, hermanos, a la obra de Dios. Y la obra de Dios se los puedo explicar de varias maneras. Por ejemplo, Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio. Él dio. Él amó y dio. Y el apóstol Pablo lo explica muy bien allí en su carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo desde los lugares celestiales en Cristo. Nos bendijo en Cristo. O sea, el Padre ya trabajó. El Padre está obrando. Él está labrando. Y como labrador, como nuestro Padre Celestial que trabaja, que cultiva, entonces Él espera resultados. Porque el que siembra espera resultados, ¿sí o no, hermanos? ¿Sí o no? Pero hay una cosa aquí, que esos resultados que el Padre espera, los espera Él por la obra de Cristo. Es decir, oíste el mensaje que Cristo es el Salvador y vive Jesús en tu vida. Entonces ahora lo que el Padre espera es que nosotros demos fruto al Padre en el nombre de Cristo. Él espera. Y los cambios, las transformaciones, la conducta, el carácter, la actitud, todo debe tornarse en la obra de Dios por medio de Cristo. Todos esos cambios, toda esa vida transformada, el seguir, el servir, todo debe ser por motivos de Cristo. Y el Padre cosecha esos frutos. Por eso dice el 8. Vamos a leer el 8, versículo 8. Dice así: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis. O sea, estamos llevando frutos de conducta, de carácter,
de comportamiento, de servicio, los dones, servicios como cristiano en la iglesia, todo debe ir en el nombre de Cristo, para gloria de Dios Padre. ¿Sí, hermanos? ¿Se entiende? ¿Sí se entiende? Es decir, si Cristo llegó a tu vida, así como dices que Cristo es tu Salvador, entonces debe haber resultados. Debe haber resultados. Porque el Padre viene por la cosecha. El Padre viene por la cosecha, porque dices que tienes a Cristo en tu corazón. Él ya obró. Él nos escogió. Él nos adoptó. Nos adoptó para ser hijos suyos por medio de Cristo. Él nos perdonó por medio de Cristo. Dice, tenemos redención, tenemos salvación por medio de Cristo. Y somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Por eso aquí dice, mi Padre es el labrador. Fíjense acá mucho. Pásale. No voy a seguir sin pasar. Dios espera resultados. Así como usted trabaja y espera resultados. Así como usted siembra, lo que usted siembre, su tierra o allá en su casita, espera resultados. ¿Sí o no? Y los resultados producen gozo. Producen gozo. Y entonces aquí el Señor Jesús, cuando Él dice, yo soy la vid verdadera, es que Él es el Señor, Él es el soberano, y quien obró para nuestra salvación, llevando a cabo la obra de Cristo, la obra del Padre, la obra de redención, en donde aquel que recibe a Jesús puede estar completamente seguro de que sus pecados han sido perdonados. Pero ahora el Padre quiere resultados. Y por eso dice el versículo 2 con el versículo 6. Vamos a leer el 2 y el 6. Dice así, juntos: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Versículo 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen, y los echan en el fuego, y arden hasta el mundo. Fíjese bien, en la primera parte del versículo 2, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. ¿Quién lo quitará? El Padre. El que no lleva fruto, dice el 6, el que en mí no permanece, el 6 dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen, y los echan en el fuego, y arden. Entonces el Señor Jesús aquí está diciendo que el que es de Cristo auténticamente va a producir frutos. El que es de Cristo va a producir frutos. Y el que es de Cristo, la segunda parte dice, la segunda parte del 2 leemos, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Todo aquel que es de Cristo, el Señor, el Espíritu Santo, lo lleva en un proceso de santificación. Todo aquel que verdaderamente es del Señor,
El Espíritu Santo, como leímos en Filipenses, la obra que el Padre empezó en el creyente, la perfeccionará con Cristo y por el Espíritu Santo hasta que Él venga. El que es de Cristo va en un proceso de crecimiento. La persona que es de Cristo debe crecer. Por eso dice aquí, lo limpiará para que lleve más fruto. Y aquí en este versículo 2 está abriendo un juicio, haciendo un balance. Y recuerden que esta plática que está dando aquí Jesús son con los 11 discípulos. Ya no está Judas ahí. Por eso dice el versículo 3, miren cómo dice el versículo 3, ya vosotros estáis ¿qué? Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Allá en el capítulo 13 dijo cuando estaba Judas ahí, dice, uno de vosotros es diablo. Pero cuando ya no está Judas, aquí no está Judas, dice, ya vosotros estáis limpios. Y está hablando de esos 11 que están completamente seguros que su vida está en el Señor. Entonces, el que es de Cristo, pertenece a Cristo, está en las manos del Padre y debe producir frutos. Frutos que glorifican el nombre del Señor. Y son frutos de conducta, de carácter. Son frutos. Podemos aquí echar mano lo que dice el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. Es un racimo de frutas del mismo tamaño, del mismo color, del mismo saber, del mismo sabor, y todos con las mismas características. Cada uno su propia virtud, pero se unen y hacen el fruto del Espíritu. Si falta uno de ellos, si está arrugado uno de ellos, no está completo. Si uno de ellos no está funcionando, no está completo. Porque el fruto es completo. Y ahí está el amor. Y ahí está el gozo. Y está la paz. Pero también está la templanza. Ahí está. Que son frutos que el Señor, el Padre Celestial, quiere cosechar de usted y de mí. Porque la persona dice que pertenece a Cristo Jesús. Aquí el Señor Jesús está haciendo un balance. Y me agrada esto, porque entra para hacernos un juicio. Y aquel que, si es de Cristo y vacila en su caminar con el Señor, o no está comprometido, pues que lo piense. Porque si es del Señor, debe estar comprometido. Y si no es del Señor, mi hermano, como dice el versículo 6, solito se va. Solito se va. Solito. Hay quienes solamente necesitan un empujoncito. Y luego echan la culpa, me corrieron de ahí. Sí. Pero ya se iba. Solamente necesitaba un empujón. Hay algunos que ni siquiera necesitan eso. Se van. Porque no son. Se secan. Aquí el Señor Jesús está haciendo realmente muy fuerte, pero es bueno, porque aquí podemos aprender que el Señor Jesús no se dejó impresionar llevar por las multitudes, porque cuando alimentó a 5,000 varones, pero ahí están las mujeres, están los jóvenes y están los niños. Hay ahí aproximadamente 20,000 personas. Pero él no dijo, ay, mira cuánta gente me sigue, ya soy famoso. No. Él no.
no actuó así. Él siempre los confrontó. Él siempre dijo, el que quiere seguirme, debe estar dispuesto a morir por Cristo. Debe estar dispuesto. Y hay que ver que mientras caminamos con el Señor en este mundo, van a ver, el enemigo trabaja, van a haber pruebas, van a haber tribulaciones, van a haber muchas cosas. Pero que el que es de Cristo, ese persevera hasta el fin. El que es de Cristo. Por eso aquí el Señor Jesús está usando estas figuras como diciendo, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador, y por tanto el labrador espera frutos. Frutos. Y abre este juicio. El que no lleva fruto, así como se juntan los pámpanos, porque viene la poda, hermanos. Viene la poda. La poda, hermanos, es en la vid, la poda es para esas ramas que no van a producir frutos. Creo que la vez pasada les conté que nosotros ahí en casa teníamos una planta de tomate, jitomate, así grandote y frondoso. Y ya tenía uno que otro tomatito ahí. Y pues bien contento, y yo le echaba abono y le regaba. Pero un día llegó una hermana que sabe de tomates. Ay, hermano, mire cómo está su planta. Y le metió mano y le podó y dejó puras varas. ¿Y por qué todo eso no iba a producir? Y así sucede con la vida. Hay ramas que no van a producir y abajo se secan y los echan, porque no son. Pero en el cristiano también el Señor hace podas, porque a veces el cristiano cae en un círculo de conformismo o de confort. Se siente, como dijo la hermana, una iglesia bien bonita. Nos conformamos. Somos una iglesia bonita. Es bonita, pero queremos ser una iglesia hermosa porque hacemos misiones, porque hablamos de Cristo, porque tenemos temor de Dios, porque vamos acá y allá y familias que todo el tiempo está testificando el nombre de Cristo. Es una iglesia viva. Una iglesia viva. ¿Sí, hermanos? Entonces, viene la poda. En el que no es creyente y en el creyente. Pero cuando Dios va a hacer podas, o va a podar en la vida del cristiano, siempre lo que se va a ver en la mano de Dios es la misericordia. Porque Él dice, tu vara y tu callado me infundirán. Eso es misericordia. Eso es misericordia. Entonces tenemos aquí, cuando dice aquí, ya vosotros estáis, versículo 3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ya están limpios. Los que son de Cristo debemos crecer, debemos ir adelante, tener temor de Dios, estar firmes en las decisiones, no cansarnos, nunca, hermanos. Nunca el cristiano debe cansarse. El que es de Cristo nunca, jamás debe cansarse. Y está testificando, y está hablando del nombre del Señor, y está dando para las misiones, está ofrendando para las misiones, y está ofrendando para esta causa. Lo único que le interesa, lo único que le importa y le impulsa es glorificar
el nombre de su Salvador. Y pasa un año y otro año y va pasando, se va poniendo blanco la cabeza y sigue glorificando al Señor hasta el último momento. El que es de Cristo no se debe cansar. Ya vosotros estáis limpios. Entonces, viene el juicio, Él quita, pero Él purifica. Un proceso de santificación. Ahora, aquí hay un mandato. Vamos a leer ese mandato, hermanos. Versículo 4. Dice así: permaneced en mí. Ahí nada más, hermanos. ¿Cuál es el mandato? Permanecer. Permanecer. Y el permanecer, hermanos, miren. Cuando Jesús dice, yo soy la vid verdadera, Él es la cepa, y así como el tronco y la raíz están en la cepa, el tronco lleva la savia que extrae la raíz de la tierra y lo lleva a los pámpanos. Sustenta, nutre a los pámpanos, para que los pámpanos produzcan hojas, flores, frutos. Y lo que van a producir son uvas. Es lo que va a producir. No va a producir otra cosa. Entonces, Jesús es la vid verdadera. Y nosotros los pámpanos. Entonces, cuando dice, hablando aquí, cuando dice Jesús, permaneced en mí y yo en vosotros, está hablando de que tuviste tu encuentro personal con Él, testificas que vive en tu corazón y que caminas en el nombre de Cristo. Entonces, ahora lo que corresponde es que tú permanezcas en Él. Que vivas esa comunión, que vivas esa relación todo el tiempo. Todo el tiempo. Porque los pámpanos que están, dice, que están en la vid, todo el tiempo producen frutos. Pero porque están en la vid, están en el trono. Este es el mandato. O sea, que si nosotros decimos, somos de Cristo, estamos en Cristo, debe haber producción. Debemos producir. Hace unos días platicaba con una hermana y le decía a ella, necesita usted ponerse en las manos del Señor. Estoy, diario leo, diario oro, yo ahí estoy, canto, y si viera usted cómo canto, yo tengo un amigo que me ama y escucho predicaciones, pero le dije esto: sí, usted canta, ora, y aleluya, gloria a Dios, pero si hay gritos, pleitos, insultos, el Espíritu Santo no está obrando en su casa. Ahí está, pero no es el que gobierna, no es el que dirige. ¿Y sabe cómo se quedó? Se agachó. Sí, hermano. Eso dice el Señor. Y se lo voy a leer. Aquí está, miren. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Donde está Cristo está el Espíritu Santo. Y donde está el Cristo y el Espíritu Santo, el Padre Celestial quiere frutos.
y frutos que glorifiquen su nombre. Y para que haya una producción que glorifique al Señor, entonces debemos permanecer en Él. Lo que creemos, lo que hablamos, debe ser una realidad. ¿Sí, hermanos? O sea, si usted es de Cristo, debe producir. Debe producir, porque el Señor viene, mire, el Señor viene. Seguimos con este versículo 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar frutos por sí mismo, si no permanece en la vid. Y dice, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Porque nosotros éramos pámpanos silvestres. Pero cuando Dios se dignó, por medio de Cristo, nos injertó. Y ahora somos, dice, no teníamos esperanza. No teníamos Dios. Estábamos sin propósito, sin rumbo en la vida. Pero Dios se dignó. El Espíritu Santo abrió nuestro entendimiento y nos reveló a Cristo Jesús. Le recibimos y ahora damos testimonio que pertenecemos a la Trinidad. Y ahora que ya somos, pues hay que producir. Hay que vivir nuestra vida en Cristo. Que eso sea real. Porque separados, aquí aprendemos que la persona que dice, yo puedo servir a Dios a donde sea. Es cierto, pero no lo es todo. La iglesia. Usted tiene responsabilidad con su iglesia. Porque usted pertenece a la familia de Dios que es la iglesia. Y el Señor viene por su iglesia. Entonces producimos frutos aquí en la iglesia y producimos frutos afuera, aquí en el nombre de Cristo y afuera en el nombre de Cristo. A donde quiera que estamos, somos de Cristo. Y debemos estar comprometidos entonces, humillarnos delante del Señor y decir, aquí estoy, Señor. Ya tengo a Cristo. El Espíritu Santo ya me selló. Estoy completamente seguro y voy a producir frutos. Frutos que glorifican. Entonces el mandato es permanecer. Aquí se viene abajo nuestro mito. Tenemos nuestro mito de que alguien es cristiano solamente porque asiste a la iglesia. No. Eres cristiano porque tiene a Cristo y porque está comprometido en producir frutos. Y lo llevamos a cabo porque estamos comprometidos con Cristo. Estamos comprometidos con el Padre Celestial. Y eso es lo que se necesita. Para producir frutos debemos estar en la cepa, que es Cristo, nuestra relación con Él, y todo con el propósito de glorificar al Padre. Porque cuando Cristo venga, Él dice que el apóstol Pablo habla a los corintios y precisamente enseñando de esto, dice que por medio de Cristo, Él nos lleva de triunfo en triunfo en todo lugar y manifiesta en nosotros el olor de su conocimiento. El Padre, el Espíritu Santo y Jesucristo. Es decir, a donde quiera que vamos, a donde quiera que estamos, el Padre se debe agradar. Porque vamos en un lugar y vamos a producir frutos. Testimonio de su nombre.
Usted está en la costa, glorificando. Está usted en la Sierra Norte, glorificando. Está usted en valles, glorificando. Pero si hay por ahí alguna posesión, usted dice, no, eso no glorifica al Señor. Y se hace a un lado. Automáticamente se hace a un lado. Ese es el mandato, permanecer. El que es de Cristo permanece. Versículo 7. Dice así. Las ventajas. Son las ventajas. Las ventajas de permanecer en Cristo. Leemos versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Pero cuando veis bien, lo que tenemos que tomar en cuenta, estas palabras que dice el Señor Jesús, deben entrar dentro de ese plan de permanencia. Usted permanece en Cristo. ¿Está en Cristo? Bueno, pida más consagración, conversión para sus hijos, testimonio de sus hijos, temor de Dios en sus hijos. ¿Qué dice? Será hecho. ¿Cuál es la razón? Porque usted permanece. Y el que permanece ora. El que camina con el Señor está siempre orando. No está orando solamente para que no le pase nada, porque así son nuestras oraciones. Ora para que la voluntad de Dios se haga. Si permanecéis, es un condicional. Primero está el mandato, pero luego está el resultado. Si permanecéis, pide. Porque si permaneces, pides dentro de la voluntad de Dios. Entonces Dios oye. Dios oye. Y no estás pidiendo nada más así porque se te ocurre. Pides específicamente. Aprendemos a pedir específicamente. Esos son los beneficios. Pero el otro beneficio, el último, dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así. El segundo beneficio dice: glorificas al Padre. Glorificamos al Padre. Entonces, qué bonito es que Dios nos permite este día y el Señor ya va a cosechar de ti y de mí frutos de conducta, de comportamiento cristiano, de carácter de Cristo, de vida de Cristo. Llevas como meta el día de hoy y del día de mañana glorificar a Cristo. Porque creíste en la vid verdadera, que es Cristo. Vivimos en la vid verdadera. Y Él nos lleva en un proceso de santificación siempre, a un crecimiento. Allí estamos, permanecemos. Entonces producimos. Él escucha nuestras oraciones y estamos produciendo. Yo creo que aquí cabe lo que dice el salmista: irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá con regocijo trayendo sus gavines. Y así se sabe que somos discípulos de Cristo. Se nota por lo que vivimos, por lo que hacemos. Nuestras metas, nuestros propósitos como cristianos. En que llevéis mucho fruto, dice bien, mucho fruto,
Y habla de fruto, y fruto, y mucho fruto, todo el tiempo. Y el salmista dice, aún en la vejez fructificarán y estarán verdes, vigorosos y verdes, fuertes, aunque ya las rodillas no funcionan, ya los huesos ya están débiles, y ya también la mente está fallando, pero el corazón está fuerte en fe. Y como les recuerdo a la hermana ahí en el hospital, que no se acuerda de la hermana, dice que me vio ahí, pero la hermana cantábamos, allá en el cielo no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Ahí están sus hijas que oyeron eso. Así te conocen los discípulos. Y seis así mis discípulos, seguidores de Cristo. Entonces la razón por la cual llegó Cristo a nuestro corazón es para que llevemos fruto de Dios. Y recuerden esto, el Señor es el labrador, y el labrador quiere, ¿qué quiere? Resultados, frutos. Y yo le invito a usted, póngase las manos del Señor. Póngase en las manos del Señor. Si usted dice que es, aquí estoy, Señor. Aquí estoy. Y gracias por tu palabra. Vamos a orar. Póngase de pie. Oramos al Señor. Yo testifico que soy de Cristo. Y aquí estoy, Señor. Me comprometo a producir frutos que glorifiquen tu nombre. De conducta, de carácter, de comportamiento, de servicio, de alabanza. Frutos que glorifiquen tu nombre. Aquí voy a cantar y a donde quiera voy a cantar. Aquí voy a dar testimonio y a donde quiera voy a dar testimonio. Aquí me porto bien y allá me porto bien. No como aquel niño que decía, vamos a vivir al templo, hermano, porque papá, vamos a vivir al templo porque me gusta cómo eres en el templo. Porque acá no me gusta cómo eres. Aquí y allá producimos frutos. Ponga su vida en las manos del Señor. Comprométase en el Señor, porque el Padre es el labrador y Él quiere frutos de usted, de la mano de usted, y que usted pueda extender su mano y decir, aquí está mi fruto, Padre, aquí está. Los hago en el nombre de tu Hijo, mi Salvador Jesucristo. Oramos. Gracias te damos, Padre bendito, por bendecirnos en este día, y gracias por tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, por enseñar que debemos permanecer en ti, debemos permanecer en Cristo, porque el que permanece en Cristo produce los frutos del Padre, los frutos que hay en el Espíritu Santo. Gracias, Padre bendito. Bendícenos y perdona nuestras faltas, nuestros pecados, y guíanos de tal modo que como hijos tuyos seamos realmente de una manera auténtica discípulos de Cristo, que tenemos temor, que tenemos compromiso, que tenemos ese propósito de servir, de seguir, de dar testimonio de tu nombre. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse.